Sí, vamos a leer la Escritura. Hoy nos toca el libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien. Capítulo 2, en los primeros versículos, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, con vosotros, a los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Nos queremos colocar a tu lado, Espíritu Santo, para oír tu voz, para aprender. Nos queremos colocar a tus pies, Señor, para que nos enseñes, para oírte, y te pedimos que nos ayudes, que nos abras el corazón para estar atentos, Señor. Que nos des, Señor, agudeza en el oído, Señor. Que nuestro oído se abra, que la sordera salga de nosotros, Señor, y nuestro oído, nuestro corazón se abran para oírte, para obedecerte. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos. Nos entregamos a ti, Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
¿Alguien me podría...? ¿Esta agua saben si es de este año? Si alguien me puede traer un vasito con agua. Porque la veo media baja, por eso digo... Bueno. Bueno, estamos alegres, está bien. Bueno, la carta a los tesalonicenses, la iglesia tesalónica, sí tiene un comienzo. Y si vamos al principio de la carta, si bien se la refiere como que Pablo es el autor, pero Pablo menciona también a dos personas más, ¿sí? Dice, en el primer versículo del primer capítulo dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Esos son los autores de esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano, ¿saben quién es Silvano? Silvano es Silas, que está en el libro de los Hechos. Si no, Axila. ¿Está bien? Si no, Silas, por las dudas le digo. Me miran todo como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Vieron por qué? ¿Está bien? Me imagino si usted le pone a un hijo, se equivoca, le pone Axila al hijo. Bueno, si no le gusta Sila y se equivoca, póngale Silvano. ¿Está bien? Silvano y Silas son la misma persona. ¿Está bien? Silvano y Silas. En el libro de los Hechos se lo menciona como Silas, que fue el que acompañó después de que Pablo se separó de Bernabé, ¿sí? Pablo y Bernabé estaban, vamos a hacer un poquito de historia corta para que entendamos cómo es que comenzó la iglesia de Tesalónica. Pablo y Bernabé eran parte de un grupo de hermanos que eran profetas y maestros en la iglesia que era en Antioquía. La iglesia de Antioquía se encargaba de orar, de ministrar al Señor. Oraban y ayunaban y estaban delante del Señor día y noche y oraban y ayunaban y ministraban de esa manera al Señor. Hasta que en un momento el Señor, por el Espíritu Santo habla, les dice que aparten a Pablo y a Bernabé para la obra que lo había llamado, ¿no? Ese fue el primer viaje misionero de Pablo. Después de ese primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé juntos, ¿sí? Tuvieron un desencuentro, tuvieron una contradicción entre los dos después de ese viaje, después de haber hecho el viaje, en donde Pablo quería volver a visitar todas las iglesias que habían visitado y quería ir que vayan esos nomás. Y Bernabé quería llevar a otra persona que era Marcos. ¿Está bien? Y como a Pablo no le pareció, tuvieron un desacuerdo, entonces uno salió para un lado con Marcos y Pablo se llevó a Silas, este Silvano que está escrito acá. ¿Está bien? Es Silas. Bueno. Después de esto, ¿sí? Después del primer viaje misionero, Pablo tenía la intención de volver y predicar y pasar para un lado, pero el Espíritu Santo le prohibía. Quiso pasar para otro lado, el Espíritu Santo de Dios le prohibió también. Hasta que tuvo una visión. Después de esa visión, un varón, dice, macedonio, lo llamaba, le decía, ven, ayúdanos. Y él entendió que era Dios que le estaba llamando a predicar el Evangelio. Así que fue para Macedonia. En Macedonia, en el primer lugar que entraron, la primera ciudad era la ciudad de Filipos. ¿Está bien? Eso está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Sí? Yo no se los leo porque si no, vamos, se va a ir a las 3 de la tarde. El libro de los Hechos. Entonces en el capítulo 16 habla de eso, entran en Filipos empiezan a predicar, algunas personas empiezan a creer, creyeron, bastantes personas mejor dicho, y se armó así un problema grande porque echaron afuera a una mujer que tenía un espíritu inmundo de adivinación que daba mucha ganancia. Pablo se cansó porque le decía cosas que no venían al caso, hasta que se cansó Pablo, echó fuera al demonio y la persona quedó libre y se terminaron las ganancias para las personas de Filipos, para los principales. Entonces, ¿qué dijeron? Por culpa de esto, los llevaron a la cárcel, los paliciaron, los azotaron, ¿sí? Los afrentaron, los ultrajaron, como dice acá, como leímos. ¿Está bien? En Filipos, en el versículo 2, del capítulo 2 que leímos. Bueno, ahí de eso se refiere Pablo. Entonces, después de haber sido golpeados, paliciados y todo, estos hombres tenían algo adentro tremendo. Obviamente, usted dice, sí, era el Espíritu de Dios. Sí, yo entiendo que es el Espíritu de Dios.
Pero usted un día que está lleno del Espíritu Santo y viene, usted lee lo más que lee la boleta de gas sin refacturación. Y eso que no es una paliza de las que ellos de alguna manera tenían el recipiente tan sano que no perdían el gozo del Señor, incluso no perdían las fuerzas para predicar el Evangelio. ¿Está bien? Es algo tremendo. Los apóstoles, Silvano, es como que estaban abiertos, dispuestos, de tal manera que se les había encomendado el Evangelio y a pesar de las palizas, a pesar de los golpes, no se detenían. Pasaron por 2 ciudades después de Filipos, ¿sí? Apolonia es una y Anfípolis o algo así era otra. Bueno, después la buscamos. ¿Está bien? Eran dos ciudades más, pero no se detuvieron, siguieron hasta Tesalónica. Ahí en Tesalónica dice que Pablo, como acostumbraba a ir a las sinagogas a predicar, fue durante 3 sábados o 3 días de reposo seguidos. ¿Está bien? Y esperen un poquito porque ya... Tres días de reposo seguido. Durante esos 3 días de reposo, Pablo se ponía a discutir con los judíos que estaban ahí y a persuadirlos y a predicarles y les anunciaba que era necesario que el Cristo padeciera, que muriera y que resucitara. Y Pablo les decía, y ese Jesús que yo les anuncio, Él es el Cristo. Esas eran las palabras de Pablo. ¿Está bien? Y durante ese tiempo dice que un número reducido de judíos creyeron, algunos judíos creyeron, pero dice de los griegos que eran piadosos un gran número. Y dice que también las mujeres nobles o principales, esposas de los principales, cuando dice mujeres nobles eran personas con recursos, también creyeron, ¿sí? Y dice que no eran pocas, así que al escuchar el mensaje, ahí comienza la iglesia en Tesalónica. Resulta que Pablo se estaba hospedando en la casa de uno llamado Jasón. ¿Está bien? Jasón y no Jason, porque no está en inglés, le aviso. Es Jasón. ¿Viste? Porque, ay, ¿cómo que bruto? Jasón. No será Jason. No es en inglés, se llama Jasón. ¿Sí? Y tiene el acento en la O, Jasón, así como suena. Entonces, en esa casa de ese Jasón se estaban hospedando las personas, los judíos que no creyeron en Tesalónica y los escucharon, empezaron a ver que había personas de los griegos que eran piadosos que se juntaban con ellos, empezaron a ver que también las mujeres nobles, que no eran pocas, también empezaron a creer, y que algunos judíos creían, se llenaron de celos, los que no creían. Y los judíos que no se creían agarraron a personas ociosas y malas, ¿sí? Es lo que define ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, que eran malas, y los alborotaron, hicieron una turba y fueron a buscarlo a la casa de Jasón. En la casa de Jasón no los encontraron, pero sí se llevaron a Jasón y a algunos hermanos que los llevaron a las autoridades. Y les dijeron que estos que trastornan el mundo entero, los trastornadores, en ese tiempo no eran estos cristianos, no eran no los trastornados, sino que lo que trastornas. ¿Está bien? No va a decir usted que salga acá, yo soy un trastornado, va a decir eso, ¿no? Trastornador es una cosa, trastornado es otra. Y estos de Tesalónica decía, lo que trastornan al mundo entero también vienen acá, y también dice que enseñan cosas que están en contra de nuestro rey que es César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. Y era cierto, porque mencionaba Pablo, no hablaba en contra de la política o de lo que se decía con respecto al César, pero sí predicaba que Jesús era el rey, que él era el elegido, el Cristo, el ungido. ¿Está bien? De esta manera es que fueron a buscarlo a la casa de Jasón, no lo encontraron, pero se llevaron a Jasón y los metieron preso, después pagaron fianza, ¿sí? Soltaron a Jasón y a los hermanos creyentes, y cuando se encontraron con Pablo y Silvano y Timoteo, cuando se encontraron con ellos, los hermanos dijeron, hasta acá, sigan adelante, nosotros nos quedamos con lo que ustedes nos hablaron,
¿sí? Algunos dicen que estuvieron un poco más, que no fueron solamente 3 semanas, sino que hubo un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Por la profundidad que tienen, la capacidad de recepción que tenían los de Tesalónica, cómo obedecieron a la fe, ¿está bien? Y que para hacer nada más que 3 semanas, por esos tres fines de semana, ese tiempo que Pablo predicó, fue como, algunos dicen que es poco tiempo para que se absorba tanto la fe, ¿está bien? Porque los hermanos, ahora les voy a leer algunos puntos del primer capítulo que son importantes que lo entendamos. Muy bien, después Pablo y los hermanos que estaban con él se fueron a otra ciudad que se llama Berea, ¿está bien? Bueno, esa es la iglesia en Tesalónica, o sea, en medio de ese problemón, de esa batalla, de esa búsqueda, de esa persecución, en medio de esa oposición, ¿sí? Es que Pablo hace mención a estas cosas en este capítulo, ¿está bien? Ahora, miremos un poco la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? En el primer capítulo hay 3 cosas que definen a la iglesia. Capítulo 1, versículo 3, ¿sí? de Tesalonicenses. Habla de la obra, lo leo completo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea que la fe y la convicción que ellos tenían los llevaban a obrar de tal manera que Pablo, cuando oraba con Silvano y Timoteo, que oraban, dice, de día y de noche, y estaban orando por los de Tesalónica, se acordaban de cómo la fe de ellos los llevaba a obrar de tal manera que se llenaban de gozo el corazón, se llenaban del Señor. También del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, acá hace referencia a la venida del Señor, que durante toda la carta, en primera y segunda de Tesalonicenses, también hace mención de la venida del Señor. Entonces hay 3 puntos, ¿no?, que tenían como fuertes los tesalonicenses. Tenían una fe que los llevaba a obrar, una fe muy fuerte. Tenían un amor que los conducía. Vieron que nosotros a veces decimos, yo lo amo al Señor, pero no movemos una silla, ¿no es cierto? Yo amo al Señor, pero tengo que ir hasta la célula que me quedan 10 cuadras. Entonces, incluso parte de nuestra visión, ¿sí?, del contenido de nuestra visión, es que vamos a amar a Dios como fervientemente, ¿sí? Como dice el primer mandamiento, y en ese primer mandamiento, ¿qué decimos? Que vamos a tener un día ferviente, un día apartado para estar con el Señor, porque justamente decimos que lo amamos. ¿Está bien? Acá el amor también produce trabajo. El amor te lleva a hacer cosas que sin amor no la harías. ¿Está bien? Más allá de que uno diga, yo siento un amor por el Señor y no haga nada, más allá de ese sentir que nosotros a veces expresamos, lo que trata acá es que el amor los llevaba a trabajar, a esforzarse, ¿está bien?, por el Señor. Y otra cosa importante es que tenían una constancia, eran constantes en esperar al Señor. ¿Sí? No era que en la cabeza de los tesalonicenses estaba, bueno, algún día vendrá el Señor, sino que tenían expectativa de la venida del Señor. ¿Sí? Era una expectativa activa. Por eso dice la constancia, dice, eran constantes. ¿Está bien? Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que esos 3 puntos eran muy fuertes. Y también vemos cómo recibieron la palabra en el versículo 5 y 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Versículo 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, los tesalonicenses
la manera en que ellos capturaron, digamos, cómo ser cristianos es viéndolo a Pablo, a Silvano, a Timoteo, y también tomándolo del Señor, imitándolo del Señor. Esa fue la manera que ellos tuvieron para desarrollarse. Y en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Fua! ¡Qué iglesia esta de Tesalónica! ¿Está bien? ¿Qué iglesia, qué modelo de iglesia que se levantó en medio de tribulación y en medio de oposición? Pero más adelante vamos a ver que hay algo importante, que va más allá de la presencia de los que predican o de los que anuncian el Evangelio, que es la palabra misma que actúa en las personas. ¿Está bien? Muy bien. Sí, Tesalónica, siglos antes del Señor, antes de Cristo, había sido conquistada por Roma. ¿Está bien? Así que estaba bajo el gobierno de Roma, bajo la dirección de Roma. Y Tesalónica era la capital de Macedonia. ¿Está bien? Macedonia fue conquistada, Macedonia fue conquistada por Roma, pero Tesalónica fue como una de las principales, una capital, ¿sí?, que tenía una vía, la vía Ignacio, algo así se llama, ¿sí?, que daba hacia el oriente y que conectaba a Roma. Muy bien, así que era un lugar de mucha importancia en cuanto al comercio, porque también tenía una zona de puerto, ¿sí? Era un lugar muy, muy importante comercialmente y gozaba de algunas libertades, porque no tenían encima a los romanos, sino que tenían esa libertad de no ser vigilada por los romanos, por soldados romanos. ¿Está bien? Por eso acá ustedes ven, en este pasaje, o en lo que yo les conté, mejor dicho, que fueron a buscarlo a Jasón, se lo llevaron como si nada, como si ellos mismos se manejaran con sus propios códigos, ¿está bien? Porque no estaban bajo esa dominación romana, ¿está bien? Estaban bajo el gobierno romano, pero no estaban bajo, digamos, la tiranía o el sometimiento total romano. Muy bien. Eso es un poco de la historia para que entendamos esta carta. ¿Está bien? Porque por alguna razón Pablo comienza a recordarles, ¿sí?, cómo procedieron ellos, cómo estuvieron ellos delante de los tesalonicenses, cómo estuvieron. ¿Sí? Esto que hace Pablo también hace afirmar la fe. ¿Está bien? En el primer versículo dice, capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, ese pasaje de ese tiempo que les anunciamos el Evangelio no fue en vano, no fue sin propósito y sin resultado. Ustedes mismos saben, le decía Pablo. Y ahora comienza a hablar de las condiciones en las que fueron. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sí? Así que las cosas no se pusieron menos graves que en Filipos. Si bien no los agarraron y no los encarcelaron, la oposición seguía estando. Así que parte de la predicación del Evangelio es que haya oposición. ¿Sí? Y eso se nos tiene que meter en el corazón, en la mente. ¿Sí? Y eso tiene que despertar en nosotros un espíritu de oración a propósito de la oración de la semana. ¿Por qué? Porque la oposición va a estar. Incluso en los lugares donde se desarrolló, donde ustedes van a ver en el libro de los Hechos, que donde Pablo se desarrolló mucho, había también mucha oposición. Ahora, había una diferencia, ¿no? A pesar de la oposición, hay una palabra que dice, tuvimos denuedo. ¿Está bien? La palabra denuedo
ustedes saben que tiene que ver con valor para hablar en público y no callarse, coraje, ¿sí? Valentía, ¿sí? A pesar de que no, porque si a ustedes le dan, dice, no pase nunca más por esta calle, a usted le pegan, le dan una paliza, ¿usted pasaría de vuelta? Tiene que tener coraje o estar loco. Bueno, acá no estaban locos, ¿está bien? Tenían coraje del Señor y te dicen, no vas a hablar nunca más, no hables más en el nombre del Señor. Y los apóstoles, si bien no lo hicieron en Filipos, sino que siguieron, sí, hasta Tesalónica, tuvieron fuerza del Señor para hablar en público, ¿sí? Para no callarse. Y de esa manera, a pesar de la oposición, es que les hablaron. Y sigue diciendo el versículo 3, porque nuestra exhortación, esta palabra es como que en nuestra cabeza, ¿usted qué piensa cuando dice exhortación? ¿No le da la sensación de que usted se agacha así como exhortación? Tenemos la idea, no es lo que dice acá, ¿está bien? Pero de alguna manera se nos ha creado una imagen, y a los que ya venimos de alguna iglesia, ¿está bien?, de que la palabra exhortación es garrote. ¿Está bien? Es dar garrotes. Entonces la palabra acá exhortación no es garrote, ¿sí? No es la palabra que nosotros conocemos como exhortación, en realidad es amonestación. ¿Está bien? Cuando la Biblia dice amonestación, usted sepa que ahí sí está diciendo, pero no darte palos para que, viste, quede bien chamuscado ahí, ¿sí? Sino que la idea es corregir la conducta, corregir el camino para volverte al Señor. Cuando habla de amonestación, ¿sí? Cuando habla, por ejemplo, que corrijamos o disciplinemos a nuestros hijos con amonestación del Señor, dice. ¿Está bien? Cuando le habla a los padres. Pero en este caso dice, porque nuestra exhortación, la palabra exhortación es, ¿sí?, tiene que ver con que llamo a alguien para que se coloque al lado mío y así yo pueda ayudarlo. ¿Sí? También se le dice consolación. Entonces, cuando dice, porque nuestra consolación, esto de que los llamamos al camino y los ayudamos en el camino, está diciendo, no procedió de error, ¿está bien?, ni de impureza, ni fue por engaño. Recuerden que Pablo ya no estaba, ¿sí?, con los tesalonicenses. La carta dicen que probablemente la escribió desde Corinto y quizá haya sido una de las primeras cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo, sabe que en Tesalónica están los hermanos que siguen bajo esa oposición. ¿Está bien? Porque en definitiva la oposición no era simplemente contra Pablo, sino contra el Evangelio. Y ahí los hermanos seguían y persistían y seguían en amor y seguían en fe y seguían en constancia esperando al Señor. Y Pablo acá les anunciaba y les decía, nosotros cuando nos colocamos al lado de ustedes no lo hicimos por error, los ayudamos, nos acercamos. ¿Por qué? Porque está presentando pruebas de que nos garrotearon en Filipos y no nos callamos, sino que vinimos con valentía y coraje para hablarles públicamente a ustedes. Y cuando nos acercamos, no lo hicimos por error. Cuando dice error es por estar extraviado, por errarle, ¿está bien?, por no dar al blanco y bueno, vamos a hablarle acá a ver si alguno pesca. No era así, sino que había un propósito, ¿está bien? Ni de impureza. La impureza, cuando habla, es de impureza moral, como aquello no de manera incorrecta, como algo impuro. Ni por engaño, y esto implica ni porque de alguna manera queríamos pescarlos, ¿sí? La palabra es cebo,
¿sí? O anzuelo, ¿sí? No le pusimos carnada al anzuelo y porque estamos interesados en algo de ustedes para pescarlos, para cazarlos. ¿Está bien? Eso es lo que está diciendo. Entonces le estaba diciendo que no lo hicieron por error, ni impureza, ni tampoco por engaño. No estaban haciendo astutos con ellos para engañarlos, para meterlos con algún otro propósito que no sea el de Dios. Y esto nos ayuda mucho a nosotros, ¿sí?, a entender cómo nosotros, que somos el recipiente, y no solamente yo, por ejemplo, hoy que predico, o Moisés, o Eduardo, o Andrea, ¿sí?, o los que enseñan, usted es un recipiente, ¿sí? Y estas cosas Pablo las menciona y para nosotros también son un modelo. Es un modelo que tenemos que tomar la iglesia de Tesalónica y también la actitud de Pablo y de los hermanos, ¿sí? Sin error. Cuando digo error no me refiero a que uno no vaya cambiando, ¿sí?, a que uno no vaya desarrollándose y creciendo, porque en el crecimiento comete uno errores, sino que no lo hacemos simplemente sin propósito y vamos para cualquier lado, a eso, sin impureza, ¿sí?, y sin engaño. Así tiene que estar nuestro recipiente. Después sigue diciendo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, si la palabra aprobado tiene que ver con ser examinado para tomar una decisión. ¿Está bien? Y acá, ¿cuándo se les confió el Evangelio al apóstol Pablo? Cuando estaba en la iglesia de... Yo le leo todo el versículo, miren. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Lo voy a decir de otra manera, fuimos examinados por Dios. Y Dios tomó una decisión. Y se nos confió el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En Antioquía, ¿está bien? Yo sé que nosotros pensamos, bueno, pero el llamado de Pablo fue de decir, entiendo que fue llamado a hacer luz, ¿está bien? Pero en Antioquía, mientras ministraban, mientras oraban, mientras ayunaban, el Señor les examinó el corazón a todos, porque no estaba Pablo y Bernabé solamente. Había como 4 o 5 personas más que eran profetas y maestros, y el Espíritu de Dios apartó a 2. ¿Sí? Y cuando dice que fuimos aprobados por Dios, es justamente eso, es que fue examinado por Dios, fueron examinados por Dios, ¿sí? Y se tomó la decisión de que se les confió el Evangelio. Y acá, esto es tremendo porque yo pensé que era simplemente leo la Biblia y hablo nomás. ¿No? ¿Usted qué piensa? ¿Lee y ya está? Evidentemente no, porque Dios no le confía el Evangelio a cualquiera. Y si usted fue llamado, usted sabe, fui llamado, ¿sí? Recién empieza. Y yo recién empiezo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, miren lo que dice, ¿cómo termina el versículo? No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo decía, se nos confió el Evangelio, nos examinó el Señor y fuimos aprobados. El Señor nos dio el Evangelio y dice que lo predicamos no como para agradar a las personas, sino a Dios que, ¿qué hace? Que prueba, y es la misma palabra, que examina para tomar una decisión nuestros corazones. ¿Está bien? Que es el que aprueba nuestros corazones. ¿Está bien? O sea, a veces pensamos, no sé si les ha pasado, que nosotros, bueno, tengo como meta comenzar a leer la Biblia, a entenderla,
y tenemos como meta ese desarrollo, ¿sí? Leer más la Biblia, orar más, y tenemos ese desarrollo. Y pensamos que ya estamos. Pero eso es el comienzo, ¿sí? Uno cuando comienza a comprender la Escritura, o comienza a que el Evangelio comienza a alumbrarte, es el comienzo, porque después sigue que Dios sigue probando tu corazón. ¿Está bien? No solamente Dios te lo confía y te lo larga, sino que a medida que Dios te ve, Dios sigue probando tu corazón. Amén. Así que, ¿qué estaba diciendo? Pablo estaba sacando un montón de pensamientos, de prejuicios y poniéndolos de lado, ¿sí? Y estaba diciendo que ellos no buscaban agradarles a los de Tesalónica. Y que lo que estaba diciendo él no era para agradarles, sino que él estaba delante de Dios. Y lo que decía, lo decía delante de Dios, porque Dios mismo le estaba probando el corazón. En el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Sí, las palabras lisonjeras son alabanzas con un fin de recibir un beneficio o con algún interés. ¿Sí? Cuando se acerca, usted nunca se acerca a una persona, y menos si le habla del Señor, con un fin de interés por algo. Pablo cuando les habló, les predicó, les enseñó y estaba con ellos, el fin no era sacar provecho de algo. Eso está diciendo. No les hablamos con alabanza, ustedes son unos capos, los de Tesalónica son los mejores, la fe que ustedes tienen es impresionante por todo el mundo, y con un propósito. ¿Está bien? Eso estaba diciendo Pablo. Pablo estaba diciendo que las palabras con las que él procedió, ¿está bien?, no eran palabras de lisonja, no eran palabras que los alababan con un fin, con un interés. Por eso también dice, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y esto de encubrir avaricia tiene que ver con que encubrimos el deseo de tener algún beneficio. No encubrimos eso, ¿sí? O sea que con toda honestidad es que Pablo les anunció el Evangelio. Con toda transparencia, con pureza. ¿Está bien? Con el llamado del Señor, con pureza, con transparencia. También dice, versículo 6, y estas son características que tenemos que tomarlas. Porque, ni buscamos gloria de los hombres, ¿sí? No buscamos reputación de los hombres, ¿sí? No buscamos que los hombres nos honren y nos den honor. ¿Está bien? Cuando dice ni buscamos gloria, es que no buscamos que ellos les digan, los pastores, los hermanos. ¿Está bien? No buscaban nada de eso, sino que justamente lo contrario. Después vamos a ver qué es la gloria para Pablo. Verdaderamente la gloria, sí, para Pablo. Entonces dice, no buscamos el tener honor de parte de ustedes, ni el reconocimiento de parte de ustedes. Ni que digan, estos son hombres de reputación, que hablen bien de ustedes. ¿Está bien? Porque si nosotros, usted póngase a pensar usted en su corazón. ¿Cómo usted puede dar o enseñar los caminos del Señor, la palabra del Señor, si usted busca reputación? Si uno busca reputación, honor y que hablen bien, ¿está bien? Que hablen bien, ¿qué va a buscar? Va a buscar agradar, ¿sí? Y Pablo dice que de ninguna manera buscaba esto. No buscaba gloria de parte de ellos. Dice, ni de vosotros, ni de otros,
Y dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Está bien? Porque después vamos a ver más adelante que dice que a los apóstoles, a los hermanos que sirven predicando el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Pablo dice que no usó de ese derecho en ese tiempo. ¿Está bien? Con los tesalonicenses. ¿Está bien? Porque también veía su condición. Entonces dice que él, aunque como eran apóstoles, tendrían ese derecho. Pero dice que aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y esto de ser carga también significa es que no buscamos que nos sirvieran. ¿Está bien? No buscamos que nos dijeran, bueno, hermanos, ahora, fíjense, para que entendamos esto de la ternura. Ahora, hermanos, bueno, usted lo llama usted llega de viaje y lo llama a las 11 de la noche a un hermano y le dice, hermano, ¿sabe qué? No me puede preparar un pastel de papa, a mí me gusta el pastel de papa. A las 11 de la noche, está todo cerrado, usted no tiene huevo, no tiene queso, no tiene nada. ¿Está bien? Tiene papa nomás y un poco de picada. Y tiene que ir a una estación de servicio a ver si encuentra huevo, si encuentra leche. Bueno, algunas vez para comprar. Alguna verdulería de esas que están abiertas toda la noche. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que Pablo evitaba, no serles carga. Como apóstol decía, como soy apóstol, estoy fundado en la iglesia, estoy dedicado al evangelio, estoy predicando, hermanos, ayúdenme por favor. Eso es lo que decía, aunque podríamos hacerles carga, él no le fueron carga. ¿Está bien? Y después sigue diciendo lo que les leí. Antes fuimos tiernos entre vosotros. La palabra tierno es suave, amables, bondadosos, afables. Y generalmente esta palabra se utilizaba para ser tiernos con los... Me río porque me causa... Yo tengo nene, entonces... con los niños que cuidaba la nodriza o los hijos propios, que eran un poco difíciles. ¿No es cierto? Usted con alguien difícil, ¿usted se imagina que va a ser tierno? Cuando llegas a tu casa, tu esposa te dice que tu hijo, tu nena, y agarró la basura, estaba comiendo basura, tiró la basura por todos lados, rompió todo, ¿sí? Y vos venís, a ver, vení, sentate conmigo. Y la acaricia, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Suave, tierno. Y tu esposa te va... Léele este versículo porque tu esposa te va a querer comer. O quizás no sé. Pero me causa gracia, ¿no? Porque ante las cosas difíciles no pensamos en ser tiernos. ¿Sí? La palabra ternura se utilizaba para eso, ¿no? Para ser tiernos con personas difíciles. Y Pablo dice, no le fuimos gravosos, sino al contrario, fuimos tiernos, fuimos suaves entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como que los acaricia. Cuida a otros hijos y cuando viene a la casa sigue cuidando hijos. Y a sus propios hijos no los trata, como está cansada, no los trata, que los quiero reventar, que se callen la boca, sino que los trato con ternura. ¿Sí? ¿Quiénes tienen hijos o van a tener hijos? Que saben que está embarazada la hermana, pero no estoy diciendo, sí, yo algún día voy a tener 5, sino ahora en este tiempo, ¿está bien? ¿Quién tiene hijos con ustedes? Andrea acá está embarazada, poquito, Efraín. Allá Andrés tiene
3 nada más. Muy bien, bueno, la mayoría de nosotros tenemos hijos, ¿o no? ¿Está bien? Bueno, imagínense usted cuida hijos afuera. Y como los cuida, porque no solo usted tiene que cuidarlo, no, usted no puede andar diciendo, ¡cállate la boca! Porque no son de usted. ¿Está bien? Usted dice, no le puedo hablar así, bueno, usted tiene toda la paciencia, todo el amor, sonríe, el nene le tira todo, ¡ah! Dice usted, qué bueno, qué lindo, vamos a juntarlo, ¿me ayuda a juntarlo? Bueno, y vuelve a la casa, porque acá dice, la nodriza que cuida a sus propios hijos. Y vuelve a la casa y no tiene que reventar. Dice con ternura, es que los acaricia y los trata con suavidad. ¿Está bien? Muy bien, no siempre es así, ¿eh? Quiero aclarar, porque los hermanos, que me traten con ternura los hermanos, yo no importa lo que... Está bien, acá dice, acá nos está enseñando el Señor lo que tenemos que hacer, usted y yo, ser tiernos y suaves, no que lo traten con ternura, nos dice, y busquen ser tratados con ternuras, y que lo acaricien y lo mimen toda su vida. No, dice que usted tiene que ser tierno, que yo tengo que ser tierno con usted, y usted tiene que ser tierno conmigo. ¿Está bien? Entonces dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y hace referencia a que se tuvieron que ir corriendo, porque si no los mataban. Y Pablo estaba haciendo referencia a eso. Es que no solamente nos hubiese gustado darles el Evangelio como se los dimos, sino que nuestras propias vidas, nuestras almas, ponerlas hasta morir por ustedes. ¿Sí? Porque fueron los hermanos de Tesalónica, Jasón y los hermanos que estaban con él, que cuando vinieron Pablo y les contaron lo que había pasado, le dijeron, vayan a otra ciudad porque acá los van a matar, vayan. Y los enviaron a Berea. Por eso Pablo está diciendo eso. ¿Está bien? Nos hubiese gustado darles porque nos son muy queridos. La ternura que tenía Pablo al pensar en ellos, ¿sí?, lo conducía a estar dispuesto a estar pendiente de lo que les pasaba. ¿Está bien? Estar pendiente de lo que les pasa a los demás. Nosotros como iglesia también debemos estar pendiente y pensando, ¿sí?, y reflexionando y orando por las personas, orando y cubriendo las personas, pendiente por la iglesia en La Prida, por la iglesia en Tucumán, pendiente por cada iglesia. Y no es una tarea que solamente es encomendada, en este caso, a Pablo, a los que ayudan también, Silvano y Timoteo. Es más, después Pablo no pudo ir a Tesalónica, como dice más adelante, que Satanás le estorbó, pero les envió, en el capítulo 3 dice, a Timoteo. ¿Sí? Yo no pude ir, pero les envío a Timoteo. Entonces, esto es una tarea para toda la iglesia. Que tenemos que ser tiernos, que tenemos que estar pendientes de los pastores, pendientes, ¿sí?, de los hermanos que ayudan, de los que sirven, ¿sí?, no solamente en el culto, sino que estamos hablando de las personas que ministran, que viajan. Tenemos que estar pendientes, tenemos que orar por ellos, por los hermanos que están afuera también. Entonces era tan grande el afecto que tenían, que estaban dispuestos incluso hasta hubiesen querido darle sus propias vidas, porque le fueron muy queridos. Y acá Pablo explica, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, ¿sí?, para no echarle carga, ni que recibieran el Evangelio, ¿está bien?, porque así fue la recepción, de manera forzosa, y que estuvieran pendientes de ellos mismos trabajaron por ellos mismos.
¿Está bien? Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Les pregunto, ¿predicaba Pablo solo? Vieron que a veces nosotros dijimos que predique el que predique. ¿Está bien? Nos lavamos las manos, nos olvidamos que todos somos parte, ¿sí? Somos parte del Evangelio, y que el Evangelio ha sido también confiado a la iglesia. El versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Por si había alguna duda de que, bueno, al final Pablo nos predicó el Evangelio, porque no estaban todos los que creyeron de Tesalónica cuando se fueron. Estaban los que estaban en la casa de Jasón. ¿Sí? A veces es como que la confusión, las tinieblas, las dudas que se presentan, ¿cómo hacemos, cómo hace la persona para reafirmarse de nuevo a la fe y no quedarse sembrado en dudas, en confusión, en tinieblas? Debe recordar el proceder de los hermanos. ¿Está bien? No ver la situación, porque imagínense los tesalonicenses mirando su situación. Y ahora estamos solos acá, no hay nadie quien predique. Pablo, muy lindo, 3 sábados seguidos, pero ya nos dejó. Y no está ni Silas, ni Timoteo, nadie que nos ayude. Estamos solos acá nosotros. Entonces Pablo con la carta le estaba haciendo acordar cómo ellos se procedieron cuando estaban delante de ellos. Hicimos de manera justa, santa, irreprensiblemente. ¿Cómo nos vieron ustedes? ¿Está bien? De esa manera. De esa manera es que Pablo se presentaba y les mostraba cómo habían procedido. Sí, la palabra santa tiene que ver con esto de no tener impureza en la conducta, en la manera de manejarse. Que estaban, yo sé que la palabra que como santo es apartado. ¿Está bien? Apartado. La palabra acá santa también tiene que ver con esto de apartado de impureza en la conducta, en el proceder. De manera justa e irreprensiblemente, o sea que no tenían nada que decir de los hermanos mientras estuvimos, ¿está bien?, con ustedes, no tenían de qué manera reprendernos o decir algo de nosotros. Ustedes también, nosotros también, yo, a pesar de que no esté quien nos ayude o nos ha ayudado en el crecimiento y en el desarrollo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es cómo procedieron con nosotros. Fueron tiernos, fueron amables, ¿cómo me ayudaron a mí? ¿Sí? Por alguna razón nos olvidamos de cómo nos ayudaron a nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que tendrían que actuar los de Tesalónica al saber que Pablo y los demás fueron tiernos con ellos? De la misma manera. Si usted a su hijo le da palos, ¿usted qué cree que va a hacer su hijo cuando tenga 15 años con usted? Le ha sembrado los palos y palo va a tener. ¿Sí? Y lo que Pablo hizo es justamente eso, sembrarles y recordarles, acuérdate, cuando estuve con ustedes, ¿cómo era? ¿Cómo los traté? ¿Sí? La mayoría acá ha estado con Moisés y Silvia y con los hermanos que han ayudado en los comienzos. ¿Cómo ha actuado Moisés? ¿Cómo ha actuado Silvia? ¿Cómo les ha tratado? De esa manera que han recibido es que ustedes tienen que proceder. De esa ternura que han recibido
es que tienen que proceder. ¿Está bien? Han sido tiernos, han sido amables. También esto es los coordinadores, ¿sí? Los hermanos que ayudan en la célula. Cada hermano debe recordar esto, cada persona tiene que recordar esto y tiene que tenerlo muy en cuenta. Sigue diciendo, así como también sabéis de qué modo como padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, les rogábamos que se colocaran con nosotros a nuestro lado y los consolábamos. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ya estoy terminando, ¿sí? O sea, la predicación del Evangelio no es solamente oigo, qué lindo mensaje y termina todo. Hay un movimiento angelical, hay un movimiento del reino de Dios y hay un movimiento de Dios donde Dios encomienda a personas como Pablo, que las examina primero, las mira, las prueba y les encomienda el Evangelio. Luego el Evangelio ha sido predicado, las personas lo reciben. También no solamente se predica el Evangelio, sino que lo que Pablo manifiesta también es que su conducta, ¿cómo era? Era acorde a lo que predicaba. ¿Sí? Era la ternura con que procedía, actuaba también en los tesalonicenses para ellos saber cómo tienen que dirigirse en la vida. ¿Sí? No solamente el Evangelio es palabra, sino que acá hay acción. ¿Está bien? Acción. No un lindo mensaje, sino acción. El modo que tenían de proceder. Los tesalonicenses los veían. Mirá, estas personas predican el Evangelio y se van a trabajar y están orando y trabajan y mirá lo que hacen. Y cómo nos tratan, a pesar de que somos un poco difíciles. ¿Cómo fueron conmigo? ¿Está bien? Así que a veces las palabras no te van a alcanzar, aunque hoy yo te diga, vas a salir adelante, el Señor te va a sanar. Y vos hace un tiempo que vos tenés que recordar la acción del Evangelio, o sea, el proceder de los que te ayudan y te aman y te cuidan y oraron por vos. Aferrate en eso. ¿Está bien? Porque a veces las palabras no son suficientes y las dudas, las tinieblas también son fuertes. Y si no nos aferramos a la realidad de lo que vivimos en Cristo, ¿está bien? Por eso Pablo hace esta defensa. Usted dice, parece que Pablo como que se está defendiendo o está defendiendo algo. Simplemente está como sacando las tinieblas. ¿Sí? Si no estuviesen las tinieblas no habría necesidad de sacarlas. ¿Sí? Si no habría algún pensamiento de que, ¿por qué Pablo nos dejó? Y al fin y al cabo, ¿qué andaba buscando? ¿No? Tuvo que sacar las tinieblas. Aleluya. Y acá es el punto, en este versículo 12, es muy importante. Porque dice que nosotros, Pablo le decía, les encargamos cómo tenían que dirigirse, cómo tenía que andar, cómo es digno de Dios. Que nos llamó, Dios es el que te llamó a su reino y gloria. No es simplemente, qué lindo, vengo a la iglesia, qué lindo me congrego. Es que Dios te ha llamado a su reino y a tu gloria, por lo cual significa que estás en un nuevo reino, que es el reino de Dios, y estás en la gloria, que es la gloria de Dios, y que hay una manera de dirigirse en su reino y en su gloria. Y tenemos que hacerlo como es digno del Señor. Amén. Aleluya. Y sigue diciendo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, sí, primero en este versículo es como muy particular Pablo mencionar sus oraciones. Cuando damos gracias al Señor, ¿por qué? Porque la oración de Pablo no era: Señor, oramos por la de Tesalónica, que le vaya bien, Señor, cuídalo, protégelo, gracias, amén. El estar pendiente o el ser tierno implica recordar cómo fueron las personas. ¿Está bien? O sea, usted cuando ore, no puede orar: Señor, oramos por los hermanos de la Prida, que les vaya bien, los bendecimos, gracias, amén. Cambiamos de página, oramos por lo de Tucumán. Sino tiene que recordar: Señor, me acuerdo del pastor Luis, de la pastora Evelina, de los hermanos que nos visitaron de la Prida, Señor, de Claudio, de Joaquín. Me acuerdo, Señor, personas con necesidad, bendícelos. O cuando han visitado la Prida, y si no, pregunte, diga: Señor, aunque no los conozco, Señor, oro por ellos, los bendigo, Señor. Me acuerdo que se dice que la iglesia en la Prida están creciendo, Señor, que crezcan más, Señor, bendícelos. ¿Está bien? Así en Tucumán, así es como que el corazón es necesario en la oración. Y Pablo, cada vez que oraba, le ponía el corazón y se acordaba: damos gracias, dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo, cuando recordaba cómo recibieron la palabra los hermanos de Tesalónica, cómo al oírla, no la oyeron como que: ¡ah, qué lindo que predica Pablo! ¿A vos quién te gusta, Pablo o Silvano? A mí Timoteo me convence más, Timoteo tiene más gracia, y Silvano más o menos, viste que es frío, cómo habla. No, dice que cuando recibieron la palabra, la recibieron como realmente es, la palabra de Dios. Y Pablo, cuando acordaba eso, Señor, gracias por los de Tesalónica, porque cuando hablamos, no hablaron como si nosotros habláramos nada más, sino como que Dios mismo le estaba hablando, porque así fue realmente. Y eso es algo que, no sé usted cómo oye hoy. ¿Está bien? Yo sé que en muchos casos ha habido un montón de abusos. Justamente porque usted seguramente ha escuchado, y es palabra de Dios, y aprovechan a caño por todos lados, ¿no? Palazo, garrote, exhortación, entre comillas, palazo, amonestación, y claro, uno dice: es palabra de Dios, siempre Dios me da con un caño. ¿Está bien? Y uno se acostumbra, y después cuando sale eso, usted dice: no quiero saber más nada. Entonces escucha ahí como a ver qué me va a decir este. Si eso está en nuestro corazón, tenemos que sanarnos, y al oír la Escritura tenemos que abrir nuestro corazón y dígale: Señor, yo quiero oír tu palabra, necesito vida en mí. Amén. Y si no, tiene que leer exactamente, a ver qué me está diciendo, y leer. ¿Está bien? Vieron que nosotros no acostumbramos a agarrar un versículo y le mandamos fruta al versículo. Le mandamos fruta, me refiero a: decimos cualquier cosa menos de lo que está escrito ahí. Y más ahora con el devocional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agarrando y leyendo, y estamos descubriendo el corazón de la Escritura. Amén. Aleluya. Así que es muy importante cómo usted oye y qué es lo que usted piensa, no del que predica, sino de lo que oye de Dios, de la palabra misma de Dios. Porque si usted oye la palabra de Dios como de parte de Dios, como así es en realidad, la palabra dice: actúa en ustedes, los creyentes. Usted se va, pero cuando usted escucha la palabra de Dios como de parte de Dios, porque así es, la palabra de Dios que está escrita y la puede volver a leer si algo no le quedó claro, actúa en usted. La palabra actuar significa opera, trabaja, hace cosas, hace
con eficacia, trabajo y operación. Eso significa. No es que está en el corazón y qué linda que fue, sino algo comienza a ser en tu corazón. Así hace la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo ahora la palabra de Dios. Amén. Yo sé, algunos de ustedes están medio dormidos, están pensando, ya me quiero ir a casa, tengo un hambre que no vea, ¿cuándo va a terminar? Aún así, la palabra de Dios está actuando en ustedes. Amén. Otros están angustiados, están cansados, no saben para dónde salir. Espere un momento, guarde la palabra, porque va a actuar en ustedes. Y ahora cuando oremos, usted se va a dar cuenta. Luego, del 14 al 16 mencionas algunas similitudes con la iglesia que estaba en Judea, que había padecido persecución. Me adelanto un poquito. En el versículo 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Así que también es normal que Satanás se oponga al cuidado de las personas y a que las personas vayan hacia algún lugar. Y después dice, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? O sea, ¿qué es lo que va a producir en mí gozo? Va a producir como una corona en la cual yo pueda decir, mírenme, esta es mi corona. Vieron que en los versículos anteriores Pablo decía, porque no buscamos gloria de ustedes, ni de ningún hombre, ni de ninguna otra persona. No nos interesa la buena reputación, ni que hablen bien de nosotros, no nos interesa nada de eso. Y acá Pablo pregunta, porque ¿cuál es nuestra gloria de verdad? Nuestra corona, nuestro gozo. Y les dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, la corona de los que transmiten el Evangelio, y no solamente con palabras, sino en acción, su corona es el resultado de la fidelidad y la firmeza en la otra persona. ¿Por qué? Porque el Evangelio te lleva a ser tierno, suave, amable, y te lleva a actuar en la otra persona, de tal manera que la otra persona, con suavidad, ternura, amor, ve cómo es Cristo, ¿sí? Y se sostiene, ¿por qué? Porque la convicción que viene, no solamente por la palabra del Evangelio, sino también por la acción con que se actuó sobre ella, lo afirma, lo sostiene. Y para Pablo, también que estaba pendiente y pensando constantemente en los de Tesalónica y oraba por ellos, estaba diciéndoles, ustedes son mi corona en la venida del Señor. Ahí me voy a gloriar yo, cuando diga, acá está mi corona, estas personas son mi corona. Ahí está mi sudor, mi trabajo, mi esfuerzo, mis lágrimas, mi dedicación en estas personas. Y esto tiene que ver con usted y conmigo. ¿Sí? Porque no buscamos el ser aplaudidos por nadie, ni deberíamos buscarlo, sino en que la otra persona se afirme hasta la venida de Cristo. Esa va a ser tu corona también. Que el hermano, al que no solamente le transmitiste el Evangelio, sino que también lo trataste con ternura, con amor, con suavidad, lo cuidaste, estuviste pendiente de él, en la venida del Señor, él diga, esta es mi corona, miren. Amén. Esto es muy importante, no solamente, y quiero aclarar, para los que predican, para los pastores, para los líderes, para usted también, que no es líder, ni coordinador, ni ayudante de célula, pero que está en la célula, o que si ni siquiera está en la célula, no importa, es para usted también. Amén. Y termina diciendo, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son los que me hermosean y son mi alegría intensa, mi gozo, que llenan mi alma. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces hoy, en este día, al orar por ustedes, sí, vamos a ponernos de pie. Hoy tenemos que considerar, soy tierno, estoy siendo suave. El Señor me ha aprobado para el Evangelio. ¿Sí? Mi recipiente está sano. Aleluya. Me estoy conduciendo como es digno de Dios, el Señor que me llamó a estar en su reino y en su gloria. Señor, tu palabra está actuando en cada uno, Señor. Tu palabra está actuando y operando en cada uno, Señor, ahora. Y va a hacer todo lo que tú quieres que haga, Señor. Va a ser prosperada para lo cual la enviaste. En el nombre de Jesucristo. Ministra a cada hermano, Señor. Sean liberados. La carga se vaya, Señor. La opresión se vaya. La enfermedad en el cuerpo, en el alma, sea quitada y sean sanos. En el nombre de Jesucristo. Venga a nuestro corazón, Señor, la ternura de Cristo. La misericordia del Señor. Venga a nuestro corazón, Señor, la carga y el amor, Señor, por las personas. Sobre la iglesia venga tu Espíritu, Jesucristo. Ministranos, Señor. Tu palabra nos va a seguir operando y actuando en nosotros. Somos tuyos, Jesucristo. Somos tuyos, Señor. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Hoy líbranos, Señor. Líbranos de impureza, de injusticia, de error, Señor. De impiedad, líbranos, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, danos tu corazón, Señor. Danos el ser como tú, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que así sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Sean muy bendecidos. El Señor Jesucristo te bendiga, te dé fuerza, si te da aliento. Recuerda cómo el Señor te ha tratado, cómo el Señor ha usado también a sus hijos para ayudarte. Aférrate a los pensamientos del Señor. Sí, en todo lo bueno, en eso piensa. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Amén, Señor. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy.